Pensé que éramos pobres. Durante toda mi infancia, esa fue la única verdad que conocí. Una casa pequeña, con paredes que olían a humedad, las luces que parpadeaban cuando encendíamos el microondas, mi madre contando monedas en silencio, mientras mi padre suspiraba frente a las facturas como si cargara el peso del mundo. Crecí creyendo que la escasez era nuestro idioma, que los silencios eran amor disfrazado, que las promesas rotas eran parte de la vida, hasta que un día, una hoja de papel cambió todo. Una factura, una simple factura. La encontré por accidente. Buscaba un documento en la vieja carpeta gris, donde mi padre guardaba los recibos de la casa, y entre las cuentas del gas y la luz, apareció una hoja con un logotipo dorado en la esquina. Residencial Los Álamos, cuota mensual, $2.45. Tuve que leerlo 2 veces. Pensé que era un error. Nosotros nunca habíamos vivido en ningún residencial. Ni siquiera podíamos pagar una suscripción de televisión. Miré la fecha, pagos mensuales, constantes, durante años. El nombre en la factura, Luis C. Vargas, mi padre. Sentí que el suelo se me movía. Por un segundo, creí que era una estafa, pero cuanto más leía, más entendía que no era eso. Era algo peor. Había direcciones, una zona exclusiva, código postal que solo había visto en anuncios de revistas. Y ahí, junto a la firma de mi padre, una nota escrita a mano, Casa 27 Mantenimiento Piscina. Piscina. Esa palabra me dolió más que cualquier otra, porque en mi casa, la única agua que teníamos de sobra eran las lágrimas que mi madre escondía para que yo no las viera. Pausa corta, tono bajo, introspectivo. Tomé el papel, lo doblé y lo guardé en mi bolso. No dije nada. Esa noche, mientras cenábamos arroz con huevo, lo miré distinto. A él, a mi padre, a su forma de sonreír sin mirarnos realmente, de hablar de tiempos difíciles con un cansancio demasiado ensayado. Por primera vez en mi vida, lo vi como un extraño, y una frase empezó a repetirse en mi cabeza: pensé que éramos pobres, hasta que descubrí la casa donde él sí quería vivir. Pausa emocional antes de seguir. Quiero decirte algo, a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez sentiste que alguien te escondía algo, que la versión de tu vida no coincidía con lo que veías en los ojos de los demás, quédate conmigo hasta el final, porque a veces la pobreza no está en el dinero que falta, sino en las verdades que nos niegan. Y si este tipo de historias te hace mirar tu pasado con otros ojos, suscríbete y deja tu like ahora mismo. No por mí, sino por todas las verdades que aún no se atreven a salir de los cajones. Micro silencio, respiración. Esa noche no dormí. El papel parecía arder en mi bolso. Cada palabra, cada cifra, cada firma. Y algo dentro de mí despertó. Una necesidad que no conocía, la de saber quién era realmente mi padre. Pasaron 3 días antes de que pudiera mirar la factura otra vez. La había escondido dentro de un libro, entre las páginas de un viejo cuaderno de universidad que todavía olía a tinta y a sueños que no se cumplieron. Cada noche, antes de dormir, pensaba en esa dirección, en esas cifras imposibles, en ese residencial Los Álamos que sonaba más a promesa que a realidad. Un sábado por la mañana, esperé a que mi padre saliera, como siempre hacía con su maletín gastado y su camisa de cuadros. Dijo que iba al taller, que el auto del cliente necesitaba entrega urgente. Mentía con la naturalidad de quien lleva años perfeccionando la técnica. Minutos después, salí yo también. Tomé un autobús al centro, luego otro más al norte. Le pregunté al conductor si conocía la dirección. Claro, señorita, eso queda en la zona alta, pero ahí no entra cualquiera. Zona alta. La expresión me golpeó más que el viento que entraba por la ventana abierta. La zona alta, donde las calles tienen árboles perfectamente podados, donde las casas suelen a promesas cumplidas. El trayecto duró casi 1 hora, pero al llegar, fue como cruzar a otro país. Todo era distinto: el aire, las aceras, el silencio. Ni rastro de vendedores, ni perros callejeros, ni cables colgando.
solo silencio y seguridad. Me acerqué a la reja del residencial. Una guardia en uniforme azul me detuvo con una sonrisa profesional. ¿A quién busca, señorita? A mi tío. Mentí. Casa 27. Ella revisó una lista en una carpeta y asintió. El señor Vargas. Puede pasar. Sentí que el mundo se detenía. Mi apellido, mi padre. Puede pasar. Crucé la reja como quien entra a un sueño ajeno. Las calles estaban alineadas con árboles que daban sombra exacta. Las casas, todas iguales, perfectas, con jardines que parecían respiraciones sincronizadas. Y entonces la vi. Casa 27, puerta blanca, ventanas limpias. Una bicicleta apoyada en la pared, pequeña, rosa, de niña. El corazón se me apretó. Caminé hasta la acera de enfrente. Desde allí, pude verla mejor. Había ropa colgada en el jardín, camisas de hombre, vestidos claros, una toalla con bordes de flores. Y en la ventana, un retrato. No pude distinguirlo del todo, pero juraría que era él, mi padre, sonriendo, frente a una mujer que no era mi madre, y junto a ellos, una niña de unos 10 años, con el mismo lunar que yo tengo en la mejilla. Sentí que me faltaba el aire, las piernas me temblaban, el ruido del mundo se fue, solo quedaba el zumbido de mi corazón en los oídos. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, mirando, hasta que escuché una voz detrás de mí. ¿Puedo ayudarla en algo? Me giré. Era un hombre joven, quizás el jardinero. No, solo me perdí, dije. Él sonrió, amable. Esa es la casa del señor Vargas, siempre tan puntual. ¿Vargas? Repetí, fingiendo sorpresa. Sí, un buen tipo. Vive aquí desde hace más de 10 años, con su esposa y su niña. Su esposa y su niña. Cada palabra era un cuchillo. Y lo peor, no era la traición, era la confirmación. Nosotras no éramos su única familia, solo éramos la versión que se conformaba con menos. Volví al autobús sin mirar atrás. El mundo, de repente, se sentía torcido. Todo lo que había creído sobre mi infancia, mi casa, mis padres, era una mentira compartida. Esa noche, mientras mi padre cenaba frente al televisor, lo observé con una claridad dolorosa. Cada gesto suyo, el modo en que limpiaba la boca con la servilleta, cómo hablaba de los gastos, cómo suspiraba con culpa, todo era una coreografía de engaños. Y cuando se fue a dormir, me quedé en la cocina, sola, frente a la nevera vacía. Y pensé en esa otra nevera, en esa otra mesa, en ese otro hogar donde quizás él sí reía de verdad. A veces la pobreza no está en lo que nos falta, está en lo que otros deciden negarnos mientras fingen protegernos. No dormí esa noche. El recuerdo de la casa 27 me seguía como un fantasma. Cada detalle, el jardín, la bicicleta rosa, el retrato en la ventana se mezclaba con las imágenes de mi infancia, la mesa coja, las goteras, los inviernos sin calefacción, 2 vidas, un solo hombre. A la mañana siguiente encontré a mi madre en la cocina. El olor del café llenaba el aire, espeso, familiar. Ella estaba de espaldas, moviendo la cuchara lentamente, como si revolviera también los años. Mamá, dije despacio. Ella no se giró. ¿Sí? ¿Alguna vez fuiste a Los Álamos? La cuchara se detuvo, solo un segundo, pero ese segundo bastó. Su respiración cambió. El silencio se volvió ruido. ¿Por qué me preguntas eso? Respondió, sin mirarme. Porque estuve ahí, porque sexta la casa, porque la bicicleta rosa también tenía nuestro apellido grabado en el marco. Ella se apoyó en la encimera, cerrando los ojos. No necesitaba más respuestas. Su silencio era confesión. ¿Hace cuánto lo sabes? Pregunté. Desde siempre, susurró. Esa frase me partió. Desde siempre. 2 palabras que pesaban más que cualquier mentira. Me senté frente a ella. El reloj de la pared marcaba los segundos con una crueldad precisa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no tenía sentido. ¿No tenía sentido o no tenías fuerza? Ella me miró entonces. Sus ojos estaban cansados, hinchados, pero sin lágrimas. Ya no le quedaban. Tu padre nunca fue cruel,
Clara, no hacía falta que lo fuera, interrumpí. La crueldad no siempre grita, a veces solo se disfraza de ausencia. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era una barrera, era un puente que por fin podíamos cruzar. Mi madre se sentó frente a mí, acarició la taza entre las manos, buscando calor. Yo lo supe cuando tú tenías 8 años, dijo con la voz baja. Una mujer me llamó, dijo que si yo quería, podía ver cómo vivía él, que fuera a la dirección. ¿Y fuiste? Fui, y vi la casa, y lloré tanto, que me prometí no volver. Cerré los ojos, no quería imaginarla ahí, sola, mirando esa vida que también le habían negado. ¿Por qué lo permitiste?, pregunté casi sin voz. Ella suspiró, porque no tenía a dónde ir, porque no trabajaba, porque tú eras pequeña, y porque el amor, hija, a veces es solo una forma de costumbre. Me dolió más su resignación que la mentira misma. La entendía, pero no podía perdonarla todavía. Me levanté, fui a mi habitación, saqué la factura otra vez, la miré como quien mira una herida abierta, y pensé, mi madre aprendió a sobrevivir callando, pero yo no. En ese instante, supe que tenía que verlo, a él, cara a cara, no como hija, sino como mujer, como alguien que había heredado no la pobreza, sino la verdad. Cuando volví a la cocina, mi madre me observaba en silencio. ¿Vas a ir?, preguntó. Sí, ten cuidado, no te preocupes, respondí. Él me enseñó a tener miedo, pero tú me enseñaste a fingir que no lo tengo. Ella asintió, y por primera vez en muchos años nos abrazamos sin palabras. Un abrazo corto, pero real, como si ambas supiéramos que el próximo sería distinto. Fui al taller donde trabajaba desde que yo era niña. El mismo de siempre, un galpón gris, olor a aceite, el ruido metálico de herramientas. Nada había cambiado, o quizás sí, yo. Lo sexta desde lejos, inclinado sobre el capó de un coche, con la camisa manchada de grasa. Parecía cansado, pero tranquilo, como alguien que nunca temió que su verdad saliera a la luz. Me quedé unos segundos mirándolo. Por un instante, recordé la mano que me sostenía al cruzar la calle cuando era pequeña, la misma que, ahora, había firmado las facturas de otra vida. Papá, dije. Se giró, sorprendido. Sonrió, como siempre. Clara, qué raro verte por aquí. ¿Todo bien?, asentí, pero no era verdad. Nada estaba bien. Saqué la factura del bolsillo y la extendí hacia él. ¿Qué es esto? Sus ojos se clavaron en el papel. Apenas un segundo. Luego, su expresión cambió. No fue culpa, fue cálculo. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con calma. No importa dónde. Quiero saber qué significa. Guardó silencio. Dejó la herramienta sobre la mesa. Suspiró. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo?, repliqué. ¿De la vida que te diste mientras nos decías que no había dinero? ¿De la casa con piscina mientras mamá y yo contábamos monedas para comprar pan? Él bajó la mirada. Clara, las cosas no son tan simples. No, no lo son. Por eso quiero que me las expliques. Se pasó una mano por el cabello, dejando una marca negra de grasa. Yo nunca quise hacerles daño, pero lo hiciste. Quería protegerlas. Reí. Era una risa amarga, hueca. ¿Protegernos de qué? ¿De saber que nunca fuimos suficientes? Me miró por fin. En sus ojos, algo se quebró. Tu madre sabía, lo sé, y eso no hace que duela menos. Se acercó un paso. Yo retrocedí. No me toques, dije, no por miedo, sino por distancia. Clara, no entiendes. Yo no me fui, solo. Construí algo distinto. Construiste una mentira. Esa otra casa, titubeo, no era lo que piensas. ¿Entonces qué era? Un intento, respondió, con voz baja. Un intento de empezar de nuevo, de tener una vida que no doliera tanto. ¿Y nosotros qué éramos? Mi pasado. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en el agua. Su eco llenó el taller entero. Mi pasado. De repente, todo encajó. Las ausencias, las promesas incumplidas, las noches en que decía tener guardias largas. No eran horas extras, eran horas robadas. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije,
conteniendo el temblor, que nunca fuiste cruel, y eso me confundió toda la vida. Si hubieras gritado, si hubieras golpeado, habría sabido odiarte, pero fuiste amable, y eso fue peor. Él no respondió, solo bajó la cabeza, quizás por vergüenza, quizás por cansancio. Salí del taller sin mirarlo. El aire afuera olía a lluvia. Cada paso era un adiós, un cierre lento. Mientras caminaba, una idea me golpeó. No era la mentira lo que más dolía, sino el tiempo que pasé creyéndola. El camino a casa se sintió distinto, como si cada edificio, cada sombra, me mirara con otros ojos. No era la misma, y él, tampoco. Esa noche, no lloré. Solo observé mi reflejo en el espejo del baño, y entendí que, a veces, la verdad no llega como un rayo, llega como una grieta, lenta, silenciosa, irreversible. Pasaron semanas. La factura seguía en mi cajón, doblada, amarilla, como una cicatriz en papel. Cada tanto la sacaba, la miraba, y me preguntaba cuántos años de mi vida se habían construido sobre una mentira. Mi madre y yo apenas hablábamos del tema. Era como si ambas supiéramos que no había palabras suficientes. Ella seguía su rutina, preparando el café, regando las plantas, viviendo entre las ruinas del silencio. Un domingo, sin pensarlo demasiado, decidí volver a Los Álamos, no para reclamar. No para buscar respuestas, solo para ver. El guardia no me preguntó nada esta vez, solo me saludó con la misma amabilidad automática de siempre, y ahí estaba, la casa 27, la fachada impecable, el jardín cuidado, el retrato en la ventana ya no estaba, pero la bicicleta sí, un poco más gastada, como si el tiempo también la hubiese alcanzado. Me quedé frente a esa puerta unos minutos. Pensé en tocar, pero no lo hice, porque entendí algo, esa no era mi casa, nunca lo había sido, y tampoco lo necesitaba. Saqué la factura del bolsillo, la rompí despacio, pedazo por pedazo. El viento se llevó los fragmentos como quien arrastra hojas muertas. Crecí creyendo que éramos pobres, y, de algún modo, lo fuimos. Pero no de dinero, fuimos pobres de verdad. Pobres de palabras, de explicaciones, de amor que no se reparte sino que se esconde. Ahora lo entiendo, la pobreza no se mide en billetes, sino en lo que te hacen creer que no mereces. Volví caminando hasta la parada del autobús. A mi alrededor, el cielo se abría gris, y por primera vez no me dolió. Era solo un día más, pero distinto. Porque ya no era la hija de un hombre que mentía, era la mujer que había decidido no seguir mintiéndose a sí misma. Al llegar a casa, encontré a mi madre sentada junto a la ventana. Tenía en las manos una caja vieja, dentro, fotos, nuestra vida entera reducida a imágenes desteñidas. Me senté a su lado, ella sonrió, cansada. ¿Fuiste a verla?, preguntó. Sí, y nada, solo una casa. Guardamos silencio, pero esta vez, el silencio no pesaba, era liviano, como si, por fin, pudiéramos respirar dentro de él. Esa noche, abrí mi cuaderno. Escribí una frase al comienzo de una página en blanco, mientras yo contaba monedas. Él vivía otra vida con todo lo que nos negó, pero debajo añadí algo más, y sin quererlo, me enseñó que la verdad también puede heredarse. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y supe que, por fin, había terminado de ser la hija de esa mentira. Si alguna vez descubriste que tu vida no era como te la contaron, si alguna verdad te obligó a mirar tu pasado con otros ojos, quiero que me lo cuentes aquí abajo, porque a veces compartirlo no sana el pasado, pero sí evita que el silencio lo repita. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y deja tu like, no por mí, sino por todas las hijas y los hijos que todavía están aprendiendo a reconocer de qué casa vienen realmente.